Bueno, listo, entonces acá parece que ya estamos para empezar. La Todo idea de... tuyo, el auditorio Candela. Bienvenida a toda la gente que se ha conectado a nuestros Ateneos. Así que largamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Candela Armijo, soy cardióloga infantil del Servicio de Cardiología y Cardiocirugía Infantil del Hospital Rawson. Vamos a presentar un caso clínico. Acá la idea es que vayamos participando todos, que se animen, para que sea un poquito más dinámico y no se aburran. Es un paciente que hemos visto hace poco, que ingresa con 28 días de vida, pesa 4 kilos 200, fue un recién nacido de término, con alta conjunta, que se alimenta con pecho materno libre demanda, y durante este mes de vida había progresado bien de peso. No tenía antecedentes patológicos personales, y en la familia había medio epidemiológico negativo para COVID y para otras infecciones respiratorias. Motivo de consulta es irritabilidad de 36 horas de evolución, en donde en las últimas 24 horas la mamá había notado una disminución de la diuresis. Son un bebé de 25 de mayo, en donde consultan ahí y los derivan al hospital. Al ingreso, el paciente se encontraba irritable, saturaba 95% aire ambiente, tenía una frecuencia cardíaca de 280, una tensión arterial de 85-50 y una temperatura normal. Presentaba un primer y segundo ruido normofonético, los silencios impresionaban libres, se constató hepatomegalia, unos 3 centímetros bajo el reborde costal, y tenía, el pañal que tenía puesto en ese momento tenía diuresis positiva. Entonces, como prico, le coloca una cánula nasal de bajo flujo con oxígeno, se lo pasa a la UCIN y se hace la interconsulta con cardiología. Y esto es la impresión del monitor de ese momento. Se anima. También la gente que está online puede Está taquicárdico, está participar. bradicárdico, frecuencia normal. Alguien de la gente del auditorio, si quiere levantar la mano, quiere... O si quieren abrir el micrófono, irlo abriendo y cerrando, lo que... Ahí ya te dijeron, Cande, ¿qué tiene o no todavía? lo que prefieran, la cardia, ¿sí? Bueno, hablen. Taquicárdico, dice Eugenia por acá. Está taquicárdico, muy bien. ¿Les parece que es una taquicardia de QRS angosto o ancho? ¿Es regular o es irregular? Acá viene Eugenia respondiendo todo. A ver, piensen que acá vemos mucho mejor porque tenemos los cuadraditos, hemos impreso. Yo no alcanzo a ver el chat y no los escucho. No sé No, si yo están estoy contestando manejando Javi el en el chat, no te chat. hagas problemas. Yo te voy Dale, vos chusmeando de el chat. última, decime la pregunta. Acá lo que les decía, lo vemos mejor, lo tenemos impreso y vemos los cuadraditos, podemos medir mejor, pero en el monitor por ahí a veces pueden quedar algunas dudas. Entonces, si el paciente está hemodinámicamente estable y nos permite, ¿qué es lo que hacemos? Bien. Un electro, ¿sí? Si el paciente está hemodinámicamente estable y nos deja, un electro de 12 derivaciones nos va a permitir hacer un diagnóstico un poquito más acertado. Dijimos que tenía una taquicardia regular de QRS angosto. No veíamos claramente las P en un niño sin antecedentes. Circular, intentar maniobras vagales. Mientras tanto, igual me voy preparando para poner un acceso venoso. Y entonces le hicimos el electro. ¿Quién se anima a describir este electro? Vamos. Lo primero que miro en un electro, ¿qué es lo primero que miran cuando alguien les da un electro para mirar? El nombre. Primero que miro es el nombre, de quién es ese electro, la fecha, la hora. Segunda cosa que miro cuando agarro un electro. Acá viene la pista. A ver si lo puedo mostrarles con esto. El estándar, ¿sí? Que siempre sale impreso acá abajo. Este paciente acá está redondeado el estándar puntualmente, ¿por qué? Porque queremos alertar a quien lo vaya a ver, que esté atento, no es el estándar normal, el normal es 25-10. Este está a 50, quiere decir que hemos hecho que corra más lento el papel, hemos estirado el electrocardiograma para tratar de ver más detalles del electro y poder identificar la onda P, ¿sí? Ya sabíamos que era una taquicardia regular de QRS angosto, no veíamos claramente la P,
y entonces si yo estiro el electro, por ahí tengo más posibilidades de verla. Eso es un botoncito que yo toco en el equipo, y tengo que saber que acá no parece que está taquicárdico el paciente, pero porque la velocidad está a 50, entonces, si yo acá estoy contando, ¿cuántos cuadraditos tiene? 10 cuadraditos, bueno, en realidad es como si fueran 5, ¿sí? Entonces el paciente no está a 150 latidos por minuto, está a 300. Pero bueno, con esa salvedad y esa precaución, siempre mirando el estándar, vamos a analizar este electro. Entonces, ¿quién se anima? No se anima nadie. Nada. A ver, ¿alguien puede ver las ondas P en este electro? Perfecto, acá sí no ve las ondas P, yo tampoco. Si pensamos que es una taquicardia supraventricular, pensemos lo más frecuente, son las reentradas. En las reentradas, ¿dónde tengo que ir a buscar la onda P? Tengo que ir a buscar atrás del QRS, ¿sí? Puede estar a veces enterrada dentro del QRS, puede estar atrás, puede estar en la onda T, alcance a ver bien. Pero es tratar de buscar la onda P, y miren estas mosquitas que tiene acá. Por ahí, acá se ve más linda. Esas mosquitas podrían ser nuestra onda P. Entonces, ya tenemos un diagnóstico un poquito más cercano, más acertado. Sabemos que es una taquicardia supraventricular, probablemente una reentrada. Y entonces, de QRS angosto en un paciente hemodinámicamente estable, hago un ECG, ya lo hicimos. Intento maniobras de estimulación vagal. Sobre todo en los neonatos suelen responder bastante mejor, hasta un 90% responde. Lo que se puede hacer, o lo que hacemos más frecuente así parejitos, o se pone en la cara del bebé, sobre todo nariz y boca, 10-15 segundos, y después se levanta. Y se puede repetir 2 o 3 veces. Si no, pongo un acceso venoso. Antes, ¿Sí, Javi? un segundo, que antes decíamos, hace muchos años, la estimulación vagal con el masaje ocular, que ya se ha desaconsejado, no hay que utilizar más las compresiones oculares porque pueden generar reacciones adversas en el ojo, y en los chicos más grandes, si tenemos un niño, un adolescente con una taquicardia supra, que queremos que haga una vasovagal, tiene que hacer valsalva. Nada, eso es. Exactamente. El masaje ocular no estaba más recomendado, y el masaje carotidio, medio que tampoco. Preferimos la bolsa de hielos grandes, valsalva, tal cual. Entonces voy a poner un acceso venoso. Cuidado con el hielo, cuidado con las quemaduras, son 10-15 segundos y lo tengo que levantar 3 veces, nada más. Entonces, volvemos al acceso venoso. ¿Dónde voy a elegir ponerlo? Exacto, lo más cercano al corazón, y eso es miembro superior derecho, pliegue del codo. Si es un neonato, por ahí una boca 4 será lo que, de hecho, es lo que se puso en este paso, y permite tratar de elegir uno un poquito más grande también. Me preparo para administrar adenosina, y qué es lo que voy a necesitar o qué es lo que tengo que tener presente cuando voy a administrar adenosina. ¿Sí? Carro de paro al lado. Perfecto. Dentro de ¿tiene contraindicaciones la adenosina? Mirá, Euge, Candela. En realidad muy poquito. ¿Me escuchás? Lo que te vayan diciendo en Sí, el te salón, escucho. repetilo en voz alta, porque no se escucha a la gente que está en su casa los aportes y las respuestas. Perfecto. Bueno, acá Sime me está diciendo que voy a tener que administrar adenosina fisiológica casi en forma simultánea rápida, así que tengo que tener una llave de 3 vías, las 2 jeringas preparadas, tengo que tener el carro de paro cerca del paciente, y le voy a agregar el registro continuo del ECG
que si tenemos al paciente conectado en un monitor multiparamétrico que grabe y me permita después imprimir, puede ser una opción. Si no, el electro. Y dentro de las contraindicaciones, o por lo menos precauciones que tengo que tener, sobre todo en chicos más grandes, es el antecedente de asma. Sabemos que si administramos adenosina puede desencadenar un broncoespasmo, una contraindicación absoluta, pero sí, si el paciente es asmático, tengo que estar preparado para asistirlo, ¿sí? Y entonces en este dibujito hemos tratado de representar un poco lo que hemos ido charlando. Vemos a nuestro pacientito. Que tiene su registro continuo, que tiene la vía puesta en el pliegue del codo. Así es como debemos armar: jeringa de solución fisiológica, jeringa de adenosina. Fíjense que en este caso está abierta la solución fisiológica, la adenosina y el paciente. Cuando yo haga el push de adenosina, se va a ir para acá. Pero si yo tengo una mano en la jeringa de adenosina y la otra en la solución fisiológica, o alguien me asiste, puede, manteniendo, digamos, apretada el émbolo de solución fisiológica, empujar la adenosina e inmediatamente atrás empujar la solución fisiológica. Es la forma de hacerlo más rápido, 3 vías. Pero de ninguna manera podemos estar conectando y desconectando jeringas. ¿Sí? Eso ya sí sería como una pérdida de tiempo muy importante, y la adenosina nunca va a funcionar. Entonces, las dos jeringas conectadas en simultáneo. Este dibujito acá tiene un error, que es este prolongador, que no tiene que estar. Hay que conectarlo directamente acá a la AVOCAT. Si hay tapón, cualquier cosa que me dé resistencia al push, al bolo, debo sacarlo, porque todo, digamos, tiene que estar encaminado a que llegue lo más rápido posible al corazón. Esto se debe a que la adenosina tiene una vida media muy cortita, de 10 segundos en promedio, y entonces si demora mucho en llegar al corazón, se metaboliza antes en el glóbulo rojo y en la pared del endotelio, y entonces no le llega. La dosis inicial que vamos a usar es de 0,1 miligramo por kilo, con un máximo de 6, que eso es una ampolla. Si el paciente no responde, adelante. Ahí. Estamos repasando la infusión de adenosina. Entonces acá tenemos el esquemita con las dos jeringas conectadas en simultáneo, adenosina y solución fisiológica. La dosis inicial de 0,1 miligramo por kilo, que con un máximo de una ampolla. Y si no responde, es decir, yo paso la adenosina y en el monitor no veo que pase nada, ahí es cuando decimos que no le llegó, podemos intentar una dosis de 0,2 miligramos por kilo con un máximo de 12 miligramos. Algunos reportes al día. En general, 0,2 es una buena dosis y suele funcionar. Cuando no funciona, tengo que repasar. ¿Lo estoy haciendo suficientemente rápido? ¿La vía es correcta? ¿Está bien puesta? ¿Estoy empujando bien con fisiológica? Volver a rechequear la dosis. Cargué bien la jeringa. Sí, hay que como volver a repasar todos esos pasitos, porque son todos muy importantes para que funcione. Y de vuelta, repito, siempre tener acá cerca el carro de paro, y precaución con los pacientes asmáticos. Y entonces ahí venía el paciente con la taquicardia, hicimos la adenosina, sale sinusal, y le hacemos un electro. Entonces nuestro paciente ahora, dale, no, este sí se anima, vamos, descríbanme el electrocardiograma. Denise, dale. Bien, bueno, ahora les voy a repetir acá lo que dice Denise, que es un electro normal. El paciente está sinusal, con un QRS angosto, con una frecuencia cardíaca de 150 y un PR de 0,6. Bueno, ya tenemos el paciente sinusal, ya salió de la arritmia, y entonces le hacemos un ecocardiograma. Mira, Cande, preguntan por el chat, Andrea. Si bien, sí. Pregunta por el chat, Andrea, si hay que diluir o no la adenosina en neo. Mejor no.
Por ahí cuesta mucho en neo, sobre todo cuando tenemos accesos muy pequeñitos y lúmenes muy finitos, cuesta mucho hacer el bolo. Y mientras más volumen yo quiera pasar, más tiempo voy a demorar en pasarlo, en empujar, digamos, la jeringa. Y entonces puede ser que termine no llegándole. Entonces es mejor cargarla así directo de la ampolla. Hacemos un ecocardiograma, les decía, no les he traído el eco entero, pero créanme, no tiene cardiopatía estructural el paciente, y esta es la función que tenía. Bueno, ¿quién se anima a decirme qué les parece esa función? Pat. No tiene una contractilidad, ¿sí? Entonces, teníamos un paciente con un latido, no tiene cardiopatía estructural, pero tiene disfunción. Y entonces, ¿qué tiene? Nos preguntamos, ¿qué tiene nuestro paciente? ¿Qué puede tener un paciente con cardiopatía estructural y que debuta con una arritmia? Vamos, alguno tírame. Una sepsis puede ser. En neonatología, frecuente en pediatría. Puede tener una taquicardia-miopatía, o sea, es cuando el músculo de estar... A ver, cuando yo tengo un chico con una arritmia sostenida, puede agotar al músculo, atontarlo. Si eso se sostiene en el tiempo, incluso puede dilatarlo. Y si yo revierto cuando el paciente mejora, es como que confirmo mi diagnóstico, ¿sí? Puede tener un Wolf, ¿sí? Una taquicardia paroxística supraventricular sin cardiopatía estructural, podía ser un Wolf. Podían ser tóxicos, se interrogó la madre, no había ningún antecedente. Y pedimos un laboratorio, la función renal fue normal, la función hepática también, estaba algo anémico. Pedimos enzimas cardíacas, tenía una CPK-MB elevada, pero discreta, y decidimos hacer curva con esas enzimas, repetir el dosaje al día siguiente, vuelve a hacer la arritmia, así que nos empieza a dar nuevas pistas. Esto, lo que les traigo, es el registro de vuelta del monitor. Denis, que al principio, ¿qué veíamos acá? Taquicardia, QRS angosto. Como ya un poco sabíamos qué paciente tenemos enfrente, pasamos a adenosina. Y acá vemos el ritmo con el que sale el paciente. Bien. ¿Este ritmo te parece que está sinusal? ¿Alguien se anima a arriesgar una onda P por ahí? Puede ser la distancia del QRS. Perfecto. Entonces acá me está diciendo Denis que la onda P, a ver, pucha, no, ahí está. Podemos ver una onda P acá con un PR más corto y con un QRS más ancho. Esto que vemos acá, esta pancita, es lo que llamamos onda delta, que decimos patente de preexcitación. Se debe básicamente a que el estímulo que surge del nodo sinusal va a viajar por el haz de conducción a través del nodo AB, retrasa ahí el estímulo y sigue viaje, y por una vía accesoria, en donde al no tener ese retraso que surge en el nodo B, pasa antes y empieza a despolarizar el ventrículo antes que la vía normal de conducción. Entonces esa es la pancita que yo veo. Esta es parte del estímulo que pasa por la vía accesoria, ese frente de despolarización se une con el frente de despolarización que pasó por el... y entonces nos da este latido de fusión, ¿sí? Un PR corto, una onda delta. Esto es lo que llamamos patente de preexcitación. Esta patente de preexcitación el paciente la hace durante 13 segundos, ya lo hemos contado. Y después aparece este QRS, esta onda P y este PR. Que si ustedes prestan atención, ya es una onda P bastante más normal, tiene un segmento PR bastante más normal, y ya no vemos la onda delta. El tiempo que nos tomaba entre que salía de la taquicardia, yo dejaba de registrar con el electro, y después le hacía un electro y me daba sinusal, esos 10 segundos
es los que nos dieron el diagnóstico. Lo pudimos sacar gracias a que este paciente estaba conectado a un monitor multiparamétrico grabando. Entonces, cuando volvimos a revisar la grabación, vimos que tenía una vía accesoria. Entonces vamos a hablar un poquito de Wolff. El Wolff Parkinson White se describió en 1930 por 3 médicos que por separado publicaron la descripción de 11 pacientes que tenían taquicardia y mientras mantenían ritmo sinusal presentaban un PR corto y un bloqueo de rama. En la presencia de las anómalos de conducción. Y entonces lo que ya estuvimos hablando un poquito antes, tenemos que distinguir qué es patente de preexcitación de síndrome de Wolff-Parkinson-White, que no es lo mismo. Patente de preexcitación es cuando yo le hago un electro a un paciente por cualquier razón y tiene PR corto y onda delta. Eso tiene una prevalencia en la población del 0,3 al 0,25%, algunos dicen hasta el 0,5%, o sea que no es tan raro. Ese mismo paciente, cuando hace una taquiarritmia sintomática, es un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Mucho menos frecuente, fíjense la prevalencia del 0,07%. En general, el Wolff-Parkinson-White no se asocia a cardiopatía estructural. Cuando lo hace, las cardiopatías que se asocian con más frecuencia es la anomalía de Epstein, la transposición corregida de grandes vasos, la miocardiopatía hipertrófica y algunas enfermedades no cardiológicas, las enfermedades de depósito, las glucogenosis o la esclerosis tuberosa. Cuando estudiamos a los pacientes con Wolff y nos vamos a ver todos sus familiares de primer grado, vamos a ver que hasta un 3% vamos a encontrar un Wolff-Parkinson-White. O sea que hay agregación familiar. Hay algunos genes descriptos, mecanismos de herencia no tan claros, pero sabemos que hay agregación familiar. Riesgo de muerte súbita en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White, no patente de preexcitación, ¿sí? Pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White, es del 0,13% anual. No todos los Wolff tienen el mismo riesgo y por eso se los estudia. Eso es como un poquito más complejo para otra clase, pero bueno, no todos los Wolff-Parkinson-White son iguales. Entonces, cuando yo tengo un paciente con diagnóstico, debo estudiarlo, estratificar el riesgo y en base a eso se define el tratamiento. En niños menores de un año que hacen una taquicardia supraventricular, que yo hago diagnósticos y que van a ir disminuyendo a lo largo del primer año de vida, ¿sí? Tratamos de poner, indicamos tratamiento con beta bloqueante para prevenir las recurrencias y no lo suspendemos bajo ninguna circunstancia antes del primer año de vida. Y eso es porque en los neonatos es muy difícil si hacen una taquicardia que refieran los síntomas, poder pescarla, poder engancharla, pueden estar entrando y saliendo sin que lo podamos advertir. Y porque suelen tener recurrencias. Esos niños, además, después del primer año de vida, siempre se reevalúan porque sabemos que muchos, a lo largo de ese primer año de vida, esa vía accesoria se va a ir perdiendo la capacidad de conducción y van como involucionando y el paciente puede después quedar sin vía accesoria, sin Wolff, sin patente. Por lo contrario, si yo tengo un paciente mayor de un año que diagnostica un Wolff Parkinson White, sabemos que más del 90% ventricular. Y bueno, volvemos al paciente, por si ya se habían aburrido la teoría. El paciente a las 48 horas del ingreso recibimos hemocultivo positivo por 2 para un Staphylo aureus, un hematocrito bajo. Al ingreso también por su disfunción ventricular se había puesto milrinona, continuaba con la infusión de milrinona. Y este es el ecocardiograma. Ah, mira, ya sabemos que bueno, entonces la función como la ven ahora. Mucho mejor, ¿sí? Entonces 48 horas sinusal, con su tratamiento de sostén, con tratamiento específico antibiótico, y entonces el paciente mejoró un montón y terminamos como de cerrar o confirmar el diagnóstico, ¿sí? El paciente ha iniciado tratamiento con propanolol para disminuir la posibilidad de recurrencias, se suspendió la infusión de milrinona y se encuentra realizando tratamiento antibiótico. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? Yo quería agregar la importancia de este paciente, si bien lo que aprendimos es por su diagnóstico de
sepsis, que se diagnosticó al ingreso, y bueno, como en el mismo paciente tenemos dos diagnósticos, por ahí, casi con... ¿Podés repetir, Cande, lo que va diciendo? Sí, sí, ahí repito. Exactamente. Bueno, voy a repetir, acá estamos también con las neo que han tratado al paciente y que lo vienen cuidando desde el ingreso. Carla nos cuenta... sí. Para nosotros no lo era una anemia importante, un hematocrit 25, 27, en un paciente sano. Casi 30 días cuando nos dijeron que había un estático de tiranina, nos cerró todo, porque analizó el paciente por eso. Claro, ahí nos cerró la anemia no la podíamos encuadrar dentro de su bolsa. Si todos pueden escucharlo. Voy a tratar No, de decir todo. No se escuchó nada. Primero, recalcar que la importancia... No, sí, ahí voy a tratar de mostrar la importancia de los diagnósticos diferenciales. Al ingreso este paciente se lo interpretó también como una sepsis, se lo cultivó y se puso antibióticos, y el paciente de hecho tenía una sepsis. No estaba un poco anémico, estaba muy anémico, tenía un hematocrito de 27, yo tenía mal los números, 25, pensé que era menos. Y eso no cuadraba tanto para un Wolff-Parkinson y la mejoría del paciente tras el tratamiento antibiótico, y entonces podemos cerrar mucho más al paciente en paciente que tenía una sepsis clínica y con confirmación por bacteriología, y que a su vez tenía una vía accesoria, probablemente la sepsis ha terminado. Esto que hablamos en los neonatos, que a veces la evolución de estas vías accesorias suelen involucionar solas con el tiempo y desaparecer. No sé si pude decirlo bien, Carla. Una cosa importante es el hecho de haber podido entrar, no sé si lo vas a recalcar después. No, dale. La importancia de hacer el electro previo, durante y después del pase de adenosina, porque en este caso, o sea, hemos tenido un montón de taquicardias supraventriculares. Muchas veces creo que, digamos, la tensión, por ahí, el uso prolongado, los rítmicos, y en este caso se pudo dirigir la ventricular justamente porque tenemos diagnóstico, es decir, con ese electro de 13 segundos se ve, digamos, la preexcitación y después se conduce normal. Entonces, si no hubiera sido por eso, no tenemos diagnóstico. Bueno, voy a repetir lo que nos aporta la importancia de hacer el electrocardiograma al diagnóstico, al ingreso, durante la infusión de adenosina y positivo, y nos permite elegir el mejor tratamiento etiológico. De hecho, en este paciente, no se los mencioné para por ahí no complicarlo, pero al principio, cuando teníamos la taquiarritmia y la disfunción y no sabíamos bien el por qué la estaba haciendo, indicamos amiodarona para prevenir la recurrencia. Después, cuando pudimos ver la patente tras la administración de adenosina y después no se ve más, nos permitió elegir un tratamiento mucho más orientado a lo que tiene el paciente. Entonces, bueno, es muy, muy importante siempre el registro electrocardiográfico, siempre que el paciente, y obviamente dentro de la estabilidad hemodinámica que siempre tenemos que estar evaluando, pero tratar siempre de registrar. Y bueno, y esto último que les voy a compartir es un algoritmo de manejo de taquicardia. Está publicado en el Circulation ahora en el 2020, junto con lo que dicta, digamos, la American Heart Association, en donde lo primero que voy a tener siempre es la evaluación inicial del paciente, signos vitales, conectarlo al monitor. Si tengo un paciente que estoy ingresando con un cuadro grave, siempre tratar de conseguir un acceso venoso. Si tengo la posibilidad, monitor multiparamétrico. Si tengo la posibilidad, registrar con el electrocardiograma en caso de una taquicardia. Así. Y básicamente el QRS lo vea en el monitor o lo vea en el electro, voy a tratar de evaluar
si es una taquicardia, si es una frecuencia adecuada para el paciente, si es una bradicardia, y si yo me doy cuenta que es una taquicardia, siempre dividir los dos grandes grupos, taquicardia QRS angosto, taquicardia QRS ancho. Si la taquicardia, cuando miro el QRS, esto es una salvedad, siempre prestar mucha atención al tamaño del QRS, sobre todo en neonatos, porque por ahí yo lo puedo ver relativamente angosto a ojo, 2 cuadraditos, 0,08, que puede ser un angosto para un adulto, pero para un neonato eso es un QRS ancho. Los neonatos habitualmente es 0,04 hasta 0,06, lo que podemos denominar QRS angosto. Más que eso es QRS ancho. Entonces a veces necesitamos mirar los cuadraditos, necesitamos imprimir y prestar como más atención en ese fino. Una vez que técnico o no, dentro de los pacientes que no tienen compromiso hemodinámico y tienen una taquicardia de QRS angosto, lo que voy a tratar de identificar es las ondas P, los intervalos RR, esto que veníamos charlando antes, si es regular o no es regular, la frecuencia cardíaca que tiene el chico, antecedentes previos, y con toda esa información puedo considerar aplicar maniobras vagales sin que esto retrase la colocación de un acceso o de prepararme, digamos, para seguir asistiendo al paciente, y una vez que tengo acceso venoso a la administración de adenosina. En la otra rama, si tengo un QRS ancho, tengo una posible taquicardia ventricular, pero si nuestro paciente está hemodinámicamente estable y yo ya sé que el paciente tiene un Wolf, o sea que yo ya sé que tiene una vía accesoria, o yo ya sé que el paciente tiene un bloqueo de rama, sabemos que podemos tener taquicardias supraventriculares con QRS ancho, ¿sí? En ese paciente, que podría ser el caso, se puede administrar una adenosina y ver la respuesta. Por otro lado, si tengo un paciente, entonces yo tengo que sacar a ese paciente de la arritmia rápidamente. La indicación en un paciente hemodinámicamente inestable es la cardioversión sincronizada. De todas maneras, mientras yo me preparo para hacer una cardioversión, y si el paciente te lo permite, y un poco a veces vamos haciendo todo en simultáneo, porque voy consiguiendo un acceso venoso y tengo la adenosina, puedo intentar hacer una adenosina antes de cardiovertir, ¿sí? Y paciente hemodinámicamente inestable con QRS ancho, pienso en taquicardia ventricular y voy a cardiovertir en forma sincronizada, ¿sí? Acá en el esquema arriba, un poquito lo que estuvimos charlando de las dosis de adenosina y las dosis para la cardioversión, que es de 0,5 a 1 joule por kilo. Si no funciona, podemos intentar a 2 joules por kilo. Y recuerden siempre que si yo tengo mi cardiofibrilador en versión sincronizada, el paciente tiene que tener puestos los parchecitos del cardiofibrilador, porque este se va a sincronizar con el QRS del paciente. Entonces, si yo estoy viendo el monitor, mi monitor, que es el monitor multiparamétrico, el cardiofibrilador no lo ve y no va a descargar. Entonces, siempre poner además el registro electrocardiográfico del equipo defibrilador. Bueno, Javi, no sé si querés abrir a preguntas. O acá, si alguien tiene alguna pregunta o quiere agregar algún comentario, yo lo voy. En el grupo, si es por el chat, quiere preguntar algo. El motivo de consulta de esta mamá que lleva un bebé sano y consulta por estabilidad y alteraciones alimentares. En una guardia se puede minimizar ese motivo de consulta, darle la importancia de revisarlo bien al paciente por más que el motivo de consulta pueda algo bueno. Acá en el salón lo que estamos hablando es de la importancia del motivo de consulta. Esta mamá consultó por irritabilidad. Cabe aclarar además que la mamá este es su primer hijo, o sea, es una madre preocupada por que no lo ve bien, o porque lo ve distinto, o más irritable, o que no se alimentaba correctamente, puede ser tranquilamente minimizado, y lo que estamos diciendo es lo importante de siempre revisar a los pacientes, pasar cosas muy groseras como estas. Sí, Javi. Yo quería agradecerle a todos los que están presentes por el tiempo y la exposición. Siempre es bueno repasar estos temas, son fundamentales. Así que muchísimas gracias a toda la gente que también se ha conectado por Zoom. Y no tenemos preguntas en el chat, así que yo desde acá los abandono y que tengan un hermoso día y cerramos la sesión.
Bueno, muchas gracias a todos también por conectarse, espero que les haya sido útil.